Hola, bienvenidos de vuelta a una clase del curso de Introducción a Machine Learning del Instituto UMAI. En la clase de hoy vamos a ver una introducción a modelos no paramétricos y en particular vamos a ver dos de esos modelos. El modelo de K-vecinos más cercanos o K-nearest neighbors y árboles de decisión. Pero primero hablemos un poco de qué se tratan los modelos paramétricos y no paramétricos. En general, esta distinción o clasificación que se hace de los modelos no es una clasificación 100% exacta y a veces puede ser un poco ambigua. Pero tiene una característica que diferencia fuertemente a estos tipos de modelos. Los modelos paramétricos, por su lado, tienen una cantidad de parámetros que no depende del tamaño de la muestra. Bien, es decir, que a medida que crezca el tamaño de la muestra, la cantidad de parámetros de nuestro modelo se mantendrá fija. En cambio, los modelos no paramétricos, esa cantidad de parámetros no está fija y depende en general del tamaño de la muestra, es decir, a mayor tamaño de nuestro dataset, nuestro modelo necesitará más parámetros para poder describirlo. Algunos ejemplos de modelos paramétricos son los que estuvimos viendo en las primeras clases: regresión lineal, regresión logística o, si tenemos una arquitectura fija, redes neuronales. Mientras que por el lado de los modelos no paramétricos vamos a tener los dos que dijimos que vamos a ver en esta clase: árboles de decisión y K-vecinos más cercanos. Entonces, arranquemos un poquito discutiendo sobre cuál es la idea del modelo de K-nearest neighbor. Entonces, veamos ahora cuál es la idea de KNN. Bien, KNN o K-vecinos más cercanos es un modelo que ya dijimos que era no paramétrico y puede ser utilizado tanto para clasificación como para regresión. La idea que hay detrás de KNN es utilizar las distancias entre los datos y elegir una cantidad de datos que estén cercanos, bien, los K datos más cercanos, que en general lo vamos a llamar vecindad, para predecir a ese dato nuevo. Bien. Y la idea va a ser que ese dato nuevo lo vamos a predecir utilizando o un promedio de los valores de los vecinos o una especie de votación, es decir, encontrando cuál es la etiqueta más frecuente en el caso de clasificación. En general se dice que KNN es un modelo basado en instancias porque lo que hace es recordar cada uno de los datos y cada vez que viene un dato nuevo va a tener que calcular la distancia de ese dato nuevo contra todos los demás para poder encontrar esa cantidad de vecinos, esa vecindad. Entonces el hiperparámetro K es un valor que nosotros vamos a tener que elegir y nos va a definir cuántos vecinos vamos a utilizar para justamente predecir estas instancias. En este caso, lo que vemos acá es un diagrama de Voronoi, que lo que representan los diagramas de Voronoi son una forma de mostrar el espacio, las regiones que están más cercas a cada uno de los puntos. Es decir, cada una de estas regiones representa que cualquier punto que caiga dentro de esta región, el vecino más cercano es un punto azul. Entonces, esto que estamos representando acá es cómo queda dividido el espacio en un caso de K vecinos más cercanos con K igual a 1. Pero veamos un ejemplo para entender mejor esto. Lo que vamos a tener es la siguiente distribución de datos con las etiquetas azules y rojas. Y vamos a suponer que tenemos un dato nuevo, que es este rombo que tenemos acá en el centro, y queremos hacer predicciones utilizando KNN. Entonces, ¿cuál va a ser el esquema básico de KNN? Lo que vamos a querer hacer primero es calcular la distancia de todos los datos contra este nuevo dato X que queremos predecir. Una vez que predigo, que encuentro todas esas distancias, lo que voy a tener que hacer es determinar cuáles son los K valores que sean más cercanos a este dato nuevo, bien, esa es la vecindad, y a partir de esos K valores etiquetar el dato, bien, utilizando, en este caso, como sería clasificación, por ejemplo, el voto de la mayoría, bien, es decir, contar cuántos casos en su vecindad de K vecinos tienen la determinada etiqueta. Entonces, por ejemplo, en este dibujo que tenemos acá graficamos la distancia utilizando la distancia euclidia, ¿sí? La distancia rectilínea. Entonces, si utilizamos K igual a 1, esta es la vecindad que nos queda. Y entonces, al dato este que está acá, como hay un solo dato, que es justamente este triangulito rojo, lo etiquetaríamos como rojo. Si utilizamos en vez de eso una vecindad con 3 vecinos, los 3 vecinos más cercanos son estos 3 que se encuentran acá, en este caso volvemos a etiquetar
como rojo porque tenemos dos rojos y uno azul. Pero en vez de eso, si por ejemplo utilizamos los 10 vecinos más cercanos, en este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, es decir, tendríamos 6 etiquetas azules contra 4 etiquetas rojas, es decir, que etiquetaríamos como azul. En general, cuando es el caso de un empate, se suele desempatar al azar en clasificación. Bien. Entonces, claramente el rol de K es un rol muy importante porque fíjense que a medida que voy modificando el valor de K, lo que va a pasar es que va a ir afectando eso a nuestra clasificación o a nuestra regresión. Entonces, en el siguiente video lo que vamos a ver es cuál es el rol de K y cómo es la frontera de decisión que va a formarse en nuestro dataset.